finales del siglo XIX, la tradición esotérica adquiría popularidad en Occidente. Encabezados por H.P. Blavatsky, quien junto con el coronel Henry Steele Olcott fundan la Sociedad Teosófica. Muchas de las enseñanzas fundamentales de la teosofía se encuentran en las cartas transmitidas por dos maestros de sabiduría. Los Mahatmas son maestros de alto rango en la escuela de la vida. Son personas evolucionadas que han alcanzado un conocimiento directo y un dominio sobre las leyes del universo, evolucionando hacia una conciencia de su potencial espiritual y a otros planos del ser. Movidos por la compasión hacia toda la raza humana, los maestros estaban interesados en comunicar su conocimiento al mundo. Muchas de sus enseñanzas de contenido metafísico y filosófico se encuentran en la extraordinaria correspondencia de estas cartas enviadas por los maestros a Alfred P. Sinnett en 1883. Hacemos la invitación para unirse al estudio de las cartas de los Mahatmas los días martes a las 11:30 horas del centro de México. Impartido por Enrique Reich, doctor en psicología, autor y conferencista internacional, donde analiza los aspectos fenomenales del contenido de las cartas y comenta su impacto posterior en la sociedad teosófica. Pues vamos a continuar, vamos a empezar. Empezamos con la invocación. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz infinita, las divinidades que ayudan a la humanidad, los amados Mahachohan, y a los maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Seamos como el estudiante fiel que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre los ama con devocional afecto, que siempre los admira y los respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Bueno, pues vamos a continuar con la carta, chicos. En la versión en inglés de las cartas aparecen en negritas las preguntas que hacen tanto Hume como Sinnett, y aparecen en la caligrafía normal sin negritas las respuestas. Entonces aquí hay que estar haciendo, como en castellano no viene esa diferenciación, hay que estar acomodándolo de acuerdo a cómo viene el tratado en inglés. Entonces aquí ya es la pregunta 8 dentro de esa misma carta que está tratando de contestar el maestro. Entonces continuamos con la 8, dice: en ese caso y suponiendo que el Devachan no es exclusivamente herencia de los adeptos y personas casi tan elevadas como ellos, hay una condición de existencia equivalente realmente al cielo y desde la cual la vida de la tierra puede ser observada por un inmenso número de aquellos que se fueron antes, preguntan. ¿Y por cuánto tiempo en caso de que eso fuera cierto? Este estado de beatitud espiritual dura años, décadas, siglos. Hay que recordar que aquí en estas cartas apenas se está develando este tipo de conocimiento. Por lo tanto, entonces, las preguntas que se van haciendo son precisamente porque no se tienen todos los datos que el maestro va de alguna manera contestando. Entonces voy a repetir la pregunta para que podamos como reengancharnos con la carta. En este caso, está hablando por supuesto de Devachan. En este caso, y suponiendo que el Devachan que usted está explicando, le dice al maestro, no sea exclusivamente herencia de adeptos, de personas muy, muy adelantadas, personas casi tan elevadas como ellos. Y aquí viene la pregunta: ¿acaso hay una condición de existencia equivalente realmente al cielo y desde la cual la vida de la tierra puede ser observada por un inmenso número de aquellos que fueron antes? ¿Y por cuánto tiempo en caso de que eso fuera cierto? Este estado de beatitud espiritual dura años, décadas, siglos. Y aquí viene la respuesta. Categóricamente, el Devachan no es exclusivamente herencia de los adeptos, es lo primero que aclara el maestro. E indiscutiblemente existe un cielo.
si es que tiene usted que utilizar este término astrogeográfico cristiano. Entonces, vamos a repetir lo que dice el maestro. Categóricamente, el Devachan no es exclusivamente herencia de adeptos, coma, e indiscutiblemente sí existe eso que usted llama cielo. Para un inmenso número de aquellos que se fueron antes, pero la vida en la tierra no puede ser observada por ninguno de estos. Ahí está quitando el romanticismo que existía respecto a que desde el cielo podía verse la tierra. Entonces, pero la vida en la tierra no puede ser observada por ninguno de estos, de los que están en el Devachan, por las razones ya expuestas en la ley de bienaventuranza, además del Maya. Bueno, estuve buscando la ley de bienaventuranza y no encontré nada que pudiera como agregar algún detalle especial a la explicación que hace el maestro. Durante años, décadas, siglos y milenios, a menudo multiplicados por algo más, todo depende de la duración del karma. Aquí está contestando el maestro ya cuánto dura todo esto. Entonces puede durar años, décadas, siglos y milenios, a menudo multiplicados por algo más, y todo depende de la duración del karma. Y aquí pone un ejemplo, una alegoría. Llene de aceite una tacita de ten y llene también el aceite uno de los depósitos de agua de la ciudad, y encendiendo ambos vea cuál arde durante más tiempo. El ego es la mecha y el karma el aceite. Y como va a durar más en función de la cantidad de karma, es decir, de dharma bueno que tenga el sujeto, entonces por eso es que algunos devachanes pueden durar años, décadas, siglos o milenios, dependiendo de la cantidad de aceite. Y aquí está un den para que podamos observar nosotros cómo sale la mecha, y abajo está la cantidad de aceite, que hasta que se agote el aceite se apaga la mecha. Entonces voy a repetir la alegoría que pone el maestro. Llene de aceite la tacita de den y llene también de aceite uno de los depósitos de agua de la ciudad. O sea, por un lado una tacita y por otro un depósito de agua de toda la ciudad. Y encendiendo ambos, vea cuál arde durante más tiempo, pues obviamente el depósito de agua de la ciudad. El ego es la mecha y el karma el aceite. La diferencia entre cantidad de aceite, la tacita o el depósito, le hará comprender la gran diferencia de duración de los diferentes karmas. Todo efecto ha de ser proporcionado a la causa. Del mismo modo que para el hombre la duración de la existencia encarnada es breve en comparación con los periodos de existencias internatales en el ciclo manvantárico, de la misma manera los buenos pensamientos, palabras y acciones en cualquiera de estas vidas, en un globo, generarán efectos que para que se agoten exigirán mucho más tiempo del que ha tomado el desarrollo de las causas. Esta parte es muy interesante. Vamos a repetirla para poderla entender bien. Todo efecto ha de ser proporcional a la causa, todo efecto. Del mismo modo que para el hombre la duración de la existencia encarnada es breve, 80, 90, 100 años, en comparación con los periodos de existencias internatales en el ciclo manvantárico. De la misma manera, los buenos pensamientos, palabras y acciones en cualquiera de estas vidas o en un globo generarán efectos para que se agoten y que exigirán mucho más tiempo del que ha tomado el desarrollo de las causas. Esta explicación aquí no la da muy bien el maestro. Sin embargo, en los monasterios estos de Copán sí se ha explicado. Cuando yo pregunté esto, explicó el monje, dice, pues muy fácil, porque una persona que en un momento dado ayuda a otra persona que necesita ayuda económica o necesita aliento para salir de una depresión, y a raíz de esa ayuda, la persona que salió de la depresión consigue ayudar a 100 personas más, porque consigue a lo mejor los recursos para que estos sean ayudados, y dentro de esos 100 personas hay 5 o 6 que a su vez van a ayudar a muchos más. Entonces ese pequeño acto se va multiplicando, y por eso está haciendo aquí el ejemplo el maestro de que se puede llegar a llenar incluso el depósito de agua de toda una ciudad, si es que esta reacción en cadena del primer acto desencadenante se va agregando. Lo que no sabemos es si en la totalidad o por lo menos en una parcialidad, pero aquí vemos por qué la relación de causa y efecto no es ni mecánica ni primaria, sino que más bien va caminando de acuerdo a cómo se va multiplicando, para bien o para mal, las cosas que se pueden haber hecho. Entonces, por eso es aquí la explicación, aunque no la detalla tanto. Por lo tanto, cuando lea en los Hats y otras fabulosas narraciones de escrituras budistas que esta o aquella buena acción fue recompensada por kalpas, o sea, por muchos tiempos de beatitud, equivalentes a un número de años de varias cifras,
no sonría como si se tratara de una absurda exageración, sino que tenga presente lo que ya aquí se ha dicho. Entonces, con esta parte, más la otra, más la explicación que estoy dando de lo que yo ya había preguntado, nos queda más o menos claro que por qué el maestro está contestando de esta manera. Es decir, la enorme reacción en cadena que puede tener un acto bueno. Continuamos. Usted sabe que de una pequeña semilla brotó un árbol, cuya existencia cuenta ya con 22 siglos. Me refiero al árbol Bo de Arudana Pura. Tampoco debe usted reírse si alguna vez tropieza con el Pindadana o con cualquier otro sufra budista y lee estas líneas, 2 puntos. Entre el Kama Loka y el Rupa Loka hay un lugar, la morada de Mara, la muerte. Esta Mara, llena de pasión y de codicia, destruye todos los principios virtuosos como una piedra que muele al grano. Su palacio abarca 7,000 joyanas cuadradas. Aquí puse la definición de joyana. La joyana en la antigua nomenclatura tibetana es algo que mide entre 12 y 15 kilómetros, una medida muy grande. Entonces el palacio de Mara abarca 7,000 joyanas, es 7,000 por 12 o 15 kilómetros, o sea, enorme. Y está rodeado, perdón, faltó aquí, está rodeado por un séptuplo muro. Ahora se encontrará más preparado para comprender la alegoría que le estoy explicando. Bueno, entonces en esta parte el maestro ha explicado con lujo de detalle lo que estaban preguntando aquí los que le estaban solicitando la información en las cámaras. Este es el ejemplo del árbol Bo. Aquí está el árbol Bo, es el árbol Bodhi, como ya sabe. Esta es una de las fotos que hay. Está este árbol donde se iluminó el Buda, y en la parte de arriba están las famosas tacitas de. Bueno, y ahora, lo que estaba comentando el maestro en relación al Tashinima, en alguna parte de la carta que la vimos la sesión pasada, ya no dio tiempo de haber puesto esta explicación un poco más grande de lo que es el Tashinima. Y esto es un poco para la ley de bienaventuranza. Entonces, bienaventurados son los pobres de espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Eso es lo que pasa en el cristianismo, y esto es como lo ve el budismo. Del lado del budismo es no servir a los malhechores, sino a los virtuosos, y honrar a quien es merecedor. Esa es la mayor bendición. Otro renglón de lo que podría ser la ley de bienaventuranza dice: bienaventurados los mansos, pues ellos heredarán la tierra. Y en la parte budista dice: mantenerte es una posición adecuada a tu condición. Considerar las consecuencias de tus actos y conducirte con rectitud, esa es la mayor bendición. Entonces, de este lado dice los mansos, porque heredan la tierra, y estos son como los reflexivos dentro de la mansedumbre que se trabaja en el cristianismo. Bienaventurados quienes se lamentan, pues ellos serán consolados, dice el cristianismo. Y de este lado, mucho entendimiento y educación y autocontrol, habla amable y todo dicho bien. Esta es la mayor bendición. Entonces vamos otra vez a comparar. Entonces, esta comparación, aunque no es idéntica, va hablando un poco de lo que son las bienaventuranzas. Bienaventurados quienes sufren hambre y sed y justicia, pues ellos quedarán satisfechos. Cuidar del padre y la madre, atesorar al cónyuge y los hijos, y emplearte en una ocupación pacífica, esa es la mayor bendición. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos obtendrán misericordia. Dar limosna y vivir correctamente, prestar apoyo a los familiares y realizar obras sin tacha. Esa es la mayor bendición. Bueno, ese es un poco de lo que está en el Tashinima budista, y esta es la comparación con lo que serían las bienaventuranzas cristianas, como para acercarnos un poco a lo que el maestro quería comentar en relación a la ley de bienaventuranza, porque esa ley, es decir, este tipo de acciones que a través de esta ley las personas realizan o realizamos a lo largo del tiempo, tienen una recompensa que se agranda en función de cómo se van multiplicando los dones que están aplicados en relación a ello. Bueno, eso ya se explicó. Y ahora continuamos. Así también, cuando Beal o Bumov o Rice Davis, con la inocencia de sus almas cristianas y materialistas, se complacen haciendo traducciones como las que generalmente hacen, no les achaco malicia a sus comentarios, puesto que no saben lo mejor. Pero, ¿qué puede significar lo siguiente? Bueno, aquí lo que está hablando es muchos de los traductores que están, Bumov, Rice Davis y algunos otros, que no tienen malicia, pero no hacen bien su trabajo, y a la hora de traducir los trabajos que deben traducir, sus traducciones quedan mal hechas y por lo tanto el sentido de aquello que traducen se pierde.
Y por eso aquí el maestro arranca esta siguiente parte así. Entonces, cuando estos traductores, con la inocencia de sus almas cristianas, materialistas, se complacen haciendo traducciones como las que generalmente hacen, no les achacamos malicia en sus comentarios, puesto que no saben hacerlo mejor. Pero, ¿qué puede significar lo siguiente? Son cristianos materialistas y se complacen con lo que hacen. Los nombres de los cielos, una mala traducción, locas no son cielos, sino lugares o moradas del deseo, el kama loka, llamados así porque los seres que los ocupan están sujetos a los deseos de comer, beber, dormir y amar. También se les llama las moradas los 5 órdenes de criaturas sencientes, que son devas, hombres, asuras, bestias y demonios. Esto significa simplemente que si el respetable traductor, es decir, está hablando de ellos otra vez, de Rhys David y Wolf, si el respetable traductor hubiera estado un poco más familiarizado con la verdadera doctrina, hubiera dividido a los devas en 2 clases y les hubiera llamado los rupadevas y los arrupadevas, es decir, los que tienen forma y los que no tienen forma. Los Diyanchoans con forma u objetivos y los Diyanchoans sin forma y subjetivos. Y 2, los mararupas, es decir, cuerpos destinados a la aniquilación, llamados, hubiera hecho lo mismo para su categoría de hombres, puesto que hay cascarones y mararupas. Bueno, todo esto es lo que debió traducir Davis. Y al no traducirlo, entonces la gente que va a leer esto se queda sin esa información. ¿Por qué nos pone un ejemplo así el maestro? Porque otra vez nos está poniendo un ejemplo de cómo algún acto menor, aparentemente o sin malicia, va a generar un daño mayor, sobre todo porque la gran cantidad de gente que va a beber de esta traducción no va a tener el contacto de lo que ahí se supone que debería estar leyendo. Todas las categorías son cuando se enumeran bien, y así vienen en la carta en inglés también. Entonces, los rupadevas, que son los Diyan Chuan con formas, los arrupadevas, que son los Diyan Chuans que no tienen ninguna forma, los pisachas o espectros, que tienen 2 principios solamente, principios inferiores. Los mararupa, que ya hablo aquí arriba, destinados a morir, ellos tienen 3 principios. Los asuras elementales, que tienen forma humana. Las bestias, elementales de segunda clase o elementales animales, y los rakashas o demonios, almas de formas astrales, de hechiceros, hombres que han alcanzado la cumbre del conocimiento en las artes prohibidas. Y esto es lo que tendría que haber traducido el señor Davis. Muertos o vivos han estafado, por así decirlo, los rakashas, muertos o vivos, han estafado, por así decirlo, la naturaleza. Pero esto es solo temporalmente, aclara el maestro, hasta que nuestro planeta entre en el periodo de oscuración, después de lo cual ellos, nolens volens, tienen que ser aniquilados, es decir, a fuerza tendrán que ser aniquilados. Aquí la contestación adquiere una mayor profundidad en relación a lo que se le está preguntando y está poniendo un ejemplo de cómo una traducción menor en realidad causa un problema enorme porque priva a mucha gente de la información que la gente debería tener, o por lo menos la que están esperando recibir por parte del título de lo que están leyendo. En estos 7 grupos son los que se forman las divisiones principales de los moradores del mundo subjetivo que nos rodea. Estos 7 grupos, los que ya hablamos, forman las divisiones principales de los moradores del mundo subjetivo que nos rodea. A la categoría número 1 pertenecen los inteligentes gobernantes de este mundo de materia, los cuales con todo y su inteligencia no son más que ciegos instrumentos obedientes del uno, los agentes activos de un principio pasivo. Y de esta manera son mal interpretados y mal traducidos casi todos nuestros sutras. Pero incluso bajo esa mezcla confusa de doctrinas y palabras, hay base firme en la que apoyarse para que el que conoce, aunque sea superficialmente, la verdadera doctrina. Así, por ejemplo, al enumerar las 7 locas del Kama Loka, el Avatamsaka Sutra cita como séptimo el territorio de la duda. Yo le pediría a usted que recordara el nombre del territorio de la duda, el Avatamsaka, puesto que tendremos que volver a hablar de él. Cada uno de estos mundos, dentro de la esfera de los efectos, tiene un Tágata o Diyan Chuan para protegerlo y vigilarlo, no para interferir en sus actividades. Aquí vuelve a dar entonces una enorme cantidad de información. Entonces, hay una serie de lugares o moradas que nos rodean
Y aquí se centra específicamente dentro de las 7 locas del Kama Loka en una específicamente que es el Avatamsaka o Sutra, que cita como el territorio de la duda. Y aquí por eso le pone, yo le pediría a usted que recordara este nombre, puesto que tendremos que volver a hablar de él. Cada uno de esos mundos dentro de la esfera de los efectos, es decir, que se da en el más allá, tiene un Tágata o Diyan Choan para protegerlo, es decir, un guardián, y vigilarlo. Solamente vigila, no interviene o interfiere en las actividades. Desde luego, de todos los hombres, los espiritistas serán los primeros en rechazar nuestras doctrinas y relegarlas al limbo de las desacreditadas supersticiones. Aquí lo que dice el maestro es que todo esto que está explicando para un espiritista va a considerar que no es cierto. Si les aseguráramos que cada una de sus tierras de estío tiene 7 casas de huéspedes con el mismo número de espíritus guías para dirigirlas, y si llamáramos a estos, por ejemplo, aquí está diciendo lo que podría llamarse para que fueran bien acogidos por el cristianismo. Si llamáramos a cada uno de estos ángeles, San Pedro, San Juan y San Ernesto, seguramente nos darían la bienvenida con los brazos abiertos, porque supondrían que estamos entonces nominando a cada una de estas entidades con las nominaciones que ya de por sí tiene el cristianismo. Pero, ¿quién ha oído hablar jamás de estas cosas que no están en esa nomenclatura? ¿Quién ha oído jamás hablar de tágatas, de yanchuans, de asuras o de elementales? ¡Qué disparate, diría! Sin embargo, felizmente nuestros amigos, el señor Eglinton, al menos, nos reconocen cierto conocimiento de las ciencias ocultas. Bueno, aquí está hablando entonces de un gran problema que existe entre los traductores y las personas que tienen cierto desarrollo o las personas que son más honestas con la propia traducción y que respetan lo que la traducción dice. Y entonces está poniendo como al campeón de lo que lo hacen mal, que es el Davis, y uno de los que más o menos se esfuerza en que las cosas salgan bien con la propia traducción, como el señor Eglinton. Continuamos. Y así incluso esta pizca de conocimiento, ese trocito de conocimiento, está a su disposición y me ayuda ahora a contestar su siguiente pregunta. La pregunta es, ¿existe alguna condición intermedia entre la beatitud espiritual del Devachan y la sombría y desdichada vida de lo que solo son restos rudimentarios elementales, semiconscientes de seres humanos que han perdido su sexto principio o buddhi? Porque si fuera así, esto podría ofrecer un locus standi en imaginación para los Ernestos y Joyce de los médiums espiritistas, de espíritus guía de la mejor clase. En tal caso, seguramente este debe ser un mundo muy poblado y desde el cual podrían llegar incontables comunicaciones espirituales. ¿Es eso así? Ahí está la pregunta. Entonces, es una pregunta compleja, otra vez fuerte, y la pregunta voy a repetirla. ¿Existe alguna condición intermedia entre la beatitud espiritual del Devachan, ya lo ha explicado el maestro, y la sombría y desdichada vida de lo que solo son restos rudimentarios elementales y semiconscientes de seres humanos que han perdido su sexto principio? Porque si esto fuera así, podría ofrecer un locus standi en imaginación para Ernestos y Joyce de los mediums espiritistas, de espíritus guías de la mejor clase. En tal caso, seguramente este debe ser un mundo muy poblado y desde él podrían llegar incontables comunicaciones espirituales. ¿No es así? Entonces hay que fijarnos un poco en la pregunta. Está preguntando si entre el Devachan y el Kama Loka existe alguna condición intermedia. Y contesta el maestro, qué lástima. No, amigo mío, no que yo sepa. Desde el Sukhavati para abajo hasta el territorio de la duda, existe una diversidad de estados espirituales, pero no conozco ninguna condición intermedia. Aquí nos da una aclaración muy interesante. Entre la beatitud más elevada y la menos elevada existen infinidad de estados de conciencia, de vibraciones. Pero estos estados de conciencia corresponden a una línea, a una continuidad. Lo que está contestando aquí el maestro es, no existe un estado, una condición, un territorio, un espacio, un cajón que esté a la mitad de esos dos espacios. Es decir, no existe un tercer espacio. Por eso dice que lástima, no amigo mío, que yo sepa. Desde el Sukhavati hacia abajo, que está el territorio de la duda, existe una diversidad de estados espirituales, pero no conozco ninguna condición intermedia semejante. Le he hablado de los Sakawalas, aunque no puedo enumerarlos porque resultaría inútil. E incluso le he hablado de la Vichy, el infierno del cual no se regresa.
y no tengo nada que añadir sobre ello. O sea, ya se ha hablado lo que hay abajo y lo que hay arriba, y no hay nada a la mitad. La desdichada sombra debe arreglárselas como pueda. Tan pronto como el ego se ha salido del Kama Loka y ha cruzado la fuente de oro que conduce a las 7 montañas de oro, ya no puede platicar más con médiums indolentes. Ningún Ernesto y ningún Joy, como había preguntado aquí, ha vuelto jamás del Rupa Loka. Y no digamos del Arupa Loka, para mantener una agradable relación con los mortales. Aquí está haciendo otra aclaración el maestro. Entonces, los médiums pueden contactar con las almas siempre que las almas están saliendo del Kama, las almas están en el Kama Loka. Pero tan pronto como el ego ha salido del Kama Loka, dice el maestro, y ha cruzado lo que ellos llaman la fuente de oro, que conduce a las 7 montañas de oro, es decir, al Devachan, ya no puede platicar más con médiums indolentes. Automáticamente se galvaniza y se evita todo contacto. Ningún Ernesto y ningún Joy ha vuelto jamás del Rupa Loka. Y no digamos de la Rupa Loka, para mantener una agradable relación con los mortales. Y aquí vamos otra vez con las cosas que dice aquí el maestro para entendernos mejor. En la ley, me refiero a la ley humana, la posición o locus standi, debido a que aquí se ha empleado ese término, es el término para la capacidad de una parte para demostrar al tribunal la conexión y daños suficientes de la ley o acción impugnada para apoyar la participación de esa parte en el caso. En el derecho, la jurisprudencia existe por una de 3 causas. Es decir, porque la parte está directamente sujeta a un efecto adverso por el estatuto o acción en cuestión, y el daño sufrido continuará al menos que se otorgue un alivio en forma de daños o una constatación de la ley, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a la primera parte de la definición. La posición que se llama locus standi es para la capacidad de una de las partes para demostrar al tribunal la conexión y daños suficientes de la ley o acción impugnada para el apoyo de la participación de la parte en el caso. Bueno, es decir, es un término jurídico. Y aquí se está usando como locus standi en esta zona. Dice, entonces los seres humanos que han perdido su 6º principio, porque si fuera así, eso podría ofrecer un locus standi, o sea, una impugnación o una arenga respecto a la conexión o daños suficientes de la ley impugnada, como para poder generar ese tercer espacio que el maestro está diciendo, no, eso no pasa. Y luego el Sukhavati, que ya lo habíamos hablado, es la tierra de la dicha hasta el territorio de la duda, escepticismo. En el territorio de la duda está caracterizado por el escepticismo y hay muchos estados espirituales en medio. El Sakawala es la palabra pronunciada por Gautama Buda mientras daba sus instrucciones verbales. Sakawala es un sistema mundano, o más bien solar, del cual hay un número infinito en el universo y que denota ese espacio que se extiende la luz de cada sol. En el budismo se afirma que cada Sakawala contiene tierras, infiernos y cielos. El mundo alcanza su posición primordial y luego cae en decadencia y finalmente es destruido regularmente en periodos recurrentes, en virtud de una ley, tal como lo estudiamos nosotros en teosofía, una ley inmutable. Pero aquí vemos otra vez que en el Sakawala, entonces cada Sakawala contiene tierras, los infiernos y los cielos. Bueno, esto es para poder explicar lo que se está diciendo aquí en la carta. Desde luego, continúa, existe una clase mejor de restos del pasado, y los cascarones o vagabundos de la tierra, como se les conoce aquí, no son todos malos necesariamente. Aquí el maestro entonces está comentando que una vez que viene, que se separan los principios y queda el cascarón, como ya lo sabemos, en las condiciones post-mortem, lo que está explicando aquí es lo siguiente. Desde luego que existe una clase mejor de restos del pasado. Y los cascarones, una cosa que nos aclara, de aquel lado a los que nosotros llamamos cascarones, se le llama los vagabundos de la tierra, como se les conoce aquí, es decir, del lado donde él está explicando esto. No son todos malos necesariamente, pero incluso los que son buenos de esos cascarones se pueden volver malos en el entretanto por culpa de los mediums. Es decir, si un medium toca a un cascarón que no es malo, lo vuelve malo. Esto es muy importante. Puede que los cascarones les tenga sin cuidado, porque en cualquier caso no tienen nada que perder. El estatus del cascarón es que tiene un enorme deseo de volver a sentir. Y de ese deseo de volver a sentir es atraído por los mediums
para que se les garantice esa pequeña porción de sensibilidad que el cascarón ha perdido. Y al hacerlo, se vuelven malos, porque hacen karma. Ya lo vamos a ver más adelante con más detalle. Y aquí estamos un poco en la recreación de lo que es el plano astral. Los cascarones no todos son malos, pero los mediums los hacen malos porque ellos están entre el plano físico y el plano astral, y entonces una vez que han tenido efectos sobre el cascarón automáticamente ya se ha hecho mal. Bueno, pero hay otra clase de espíritus que hemos perdido de vista, dice el maestro: los suicidas y los muertos por accidente. Unos y otros pueden comunicarse, es decir, los que han muerto como suicidas y los que han muerto por accidente pueden comunicarse, y ambos tienen que pagar caras esas visitas, las visitas a los mediums. Y ahora voy a explicar otra vez lo que quiero decir. Pues bien, esos seres son lo que los espiritistas franceses llaman las almas en pena, los spirits souffrants. Son una excepción a la regla, puesto que tienen que permanecer sujetos a la atracción de la Tierra y en su atmósfera, el Kamaloka, hasta el último momento de lo que habría sido la duración natural de sus vidas. En otras palabras, esa oleada particular de evolución de la vida tiene que seguir avanzando hasta alcanzar la otra orilla. Pero es un pecado y una crueldad reavivar su memoria e intensificar su sufrimiento, proporcionándoles la oportunidad de vivir una vida artificial, la oportunidad de sobrecargar su karma, atrayéndoles hacia las puertas abiertas, es decir, hacia los médiums y los sensitivos, porque en definitiva tendrán que pagar por cada uno de esos placeres superficiales, cortos y mundanos que los médiums han generado sobre ellos. Y ese karma entonces va a alargar y profundizar su sufrimiento. Es lo que está aquí explicando el maestro del mal que hace un medium al atraer a los que se han sido suicidados o a los que han muerto por accidente. Y aquí está un poco el ejemplo: está el suicidado, está el que murió por accidente, y luego cómo llega al otro lado. Después de la muerte del cuerpo físico podemos volvernos conscientes del Kamaloka, donde la inteligencia está en suspenso y dominan las emociones. En este plano, que es un plano emocional, porque la inteligencia está en suspenso, en este plano el individuo desencarnado, que funciona en Kama Rupa o forma de deseo, puede revivir todos los episodios de su vida anterior impulsados por el deseo, hasta que la energía inherente a ellos se haya agotado y la capa astral se desintegre, después de lo cual el individuo es libre para moverse en conciencia en el reino superior llamado Devachan. Bueno, ya lo conocemos, es una síntesis, pero es solamente para reforzar lo que sería el camino natural sin que estas almas sean atraídas por los medios. Continuamos. Me explicaré, dice el maestro. Los suicidas que intensamente o insensatamente, esperando escapar de la vida, se encontraron todavía vivos, porque no se murieron, siguen ahí, tienen suficiente sufrimiento reservado para ellos en esta misma vida. La intensidad de esa vida constituye su castigo. Al haber perdido, a causa de su acto temerario, sus principios sexto y séptimo, aunque no para siempre, ya que pueden volver a recuperarlos, en lugar de aceptar su castigo y de aprovechar sus oportunidades de redención, se les hace añorar con frecuencia la vida y desear recuperar su asidero en ella por medios pecaminosos. Bueno, este tema es fuerte. Entonces, como veremos, el principio búdico y el átmico no están, pero sí está el principio mental. Por lo tanto, son perfectamente conscientes en ese plano. Y son conscientes además con una enorme intensidad. Y el ser conscientes con esa intensidad constituye su castigo. Porque al estar en un formato de cascarón, con una enorme intensidad intelectual, es decir, consciente, eso es un enorme castigo. Al haber perdido a causa de su acto temerario los principios sexto y séptimo, aunque no para siempre porque los pueden recuperar, en lugar de aceptar su castigo, que es lo que tendría que hacer un suicida, y de aprovechar las oportunidades de redención, es decir, tomar este castigo entendiendo que el tomarlo de alguna manera agotará la energía de lo que le está haciendo sufrir, se les hace añorar con frecuencia la vida y desear recuperar un asidero de ella por medios pecaminosos, en este caso por la atracción que pueden hacer los mediums sobre ellos. Bueno, sigue explicando el maestro esa enorme complejidad de atraer por parte de los mediums a las personas que han sido suicidadas o que han muerto en accidente. En el Kamaloka, la región de los intensos deseos,
Ellos solo pueden satisfacer sus ansias terrenales a través de un agente vivo, y al hacerlo así, pierden generalmente su mónada para siempre, al expiar el término natural, al expirar el término natural. Por lo que respecta a las víctimas de accidente, para estas todavía es peor, a menos que sean tan virtuosas y puras como para quedar ancladas de inmediato en el samadhi akásico, es decir, como para caer en un estado de silencioso adormecimiento. Si logran los accidentados entrar en un samadhi akásico, es decir, en un adormecimiento silencioso, en un sueño lleno de sueños optimistas, durante el cual no tengan ningún recuerdo del accidente, sino que se muevan y vivan entre sus escenarios conocidos y sus familiares hasta que el término natural de su vida finalice, al encontrarse nacidos en el Devachan, el suyo es un triste destino, dice el maestro. Samadhi viene del sánscrito, donde el sama significa juntos y di significa mente, es decir, es un estado completo de concentración. Y luego lo acásico viene de akasa, término del antiguo idioma sánscrito de la India, significa alma, espacio, cielo o éter, la sutil, supersensible esencia espiritual que llena y penetra todo el espacio. Bueno, eso es para poder explicar un poco los términos que vienen acá en esta explicación. Si repetimos este párrafo porque es importante, entonces lo primero que nos aclara el maestro es que en el Kama Loka es una región de deseos, pero no deseos comunes y corrientes, sino de intensos deseos. Ellos solo pueden satisfacer sus ansias terrenales a través de un agente vivo. Es decir, esta intensidad de querer volver a sentir solo puede satisfacerse a través de un agente vivo, que es el medium, y al hacerlo así, pierden generalmente su mónada para siempre al expirar el término natural. Por lo que respecta a las víctimas de accidente, aquí estaba hablando todavía de los suicidas, para estas todavía es mucho peor el asunto. A menos que sean tan virtuosos los accidentados, que sean tan virtuosos y puros como para ser premiados a través de un sueño que se llama samadhi akásico, es decir, se caen en un estado de adormecimiento silencioso, si son suficientemente virtuosos. Si no, ya lo explicó anteriormente, pero si lo fueran, podrían entonces caer en ese estado. ¿Y qué es ese estado? Es un sueño lleno de optimismo, durante el cual no tienen ningún recuerdo del accidente, nada está mal, sino se mueven y viven entre sus escenarios conocidos, familiares, hasta que el término natural de su vida finalice al encontrarse nacidos nuevamente ya en el Devachan. Bueno. Pero si fueron pecadores, ya vimos, si son virtuosos, se van, hay que tener mucho esto en cuenta. Si son virtuosos, como ya lo dijo aquí el maestro, entran en el adormecimiento silencioso. Pero si son pecadores y si son más malos que buenos, si fueron más pecadores y sensuales, vagan como sombras desdichadas, no como cascarones, porque su relación con los dos principios superiores no está completamente rota, hasta que llegue la hora de su muerte. Cegado el pleno fluir de sus pasiones terrenales que los ataban al escenario familiar, quedan seducidos por las oportunidades que los médiums les facilitan indirectamente para complacerles. Son los pisachas, los incubi y los subcubi de los tiempos medievales, que así se llamaban en el medioevo. Los demonios del deseo, de la glotonería, de la lujuria, de la avaricia, elementarios de acrecentada astucia, perversidad y crueldad, incitando a sus víctimas a cometer espantosos crímenes y recreándose en su cometido. No solo arruinan a sus víctimas, sino que estos vampiros psíquicos, movidos por el torrente de sus impulsos infernales, en el momento fijado para el término de su vida natural, son al fin expulsados fuera del aura de la tierra, a las regiones donde durante enormes edades soportan indecibles sufrimientos y donde terminan con la destrucción total. Bueno, esto es lo que pasa entonces con los que no son tan virtuosos. Aquí lo que está explicando el maestro entonces es que para un accidentado, si tiene suficiente virtuosismo, puede estar en los sueños que ya vimos y hasta que termine el ciclo de donde debe mantenerse, con visitas a sus casas, etc. Pero si lo que gana, si es más malo que bueno, eso lo explica poniéndolos como pecadores sensuales, empiezan a vagar como sombras desdichadas, ya lo vimos antes, como almas en pena. No como cascarones, porque la relación con los principios superiores no está rota hasta que llegue la hora de su muerte.
cegado el pleno fluir, porque acuérdense que tienen como intensificadas sus pasiones, cegado el pleno fluir de sus pasiones terrenales que los ataban al escenario familiar, quedan seducidos por las oportunidades que los medios les facilitan. Y entonces, indirectamente para complacerles. Son los pisachas, incubi y sucubi de los tiempos medievales, los demonios del deseo, la glotonería, la lujuria y la avaricia que tanto les atraen desde esa zona. Elementarios de acrecentada astucia, perversidad y crueldad. Elementarios con mucha astucia, perversidad y crueldad, que incitan a sus víctimas a cometer espantosos crímenes y luego se recrean con su cometido. Al hacer todo esto, se arruinan a sus víctimas, sino que estos vampiros psíquicos, movidos por el torrente de sus impulsos infernales en el momento fijado para el término de su vida natural, son al fin expulsados fuera del aura de la tierra, es decir, al final de cuentas van a ser destruidos, pero mientras no lo son, hacen mucho daño a los accidentados. Pero si la víctima del accidente o de la violencia no era ni muy bueno ni muy malo, sino una persona común y corriente, entonces lo que puede ocurrir es esto. Un medium puede atraerla y crearle las cosas más indeseables. Una nueva combinación de skandhas y un karma nuevo, pero normalmente malo. Pero permítanme que le dé una idea más clara de lo que quiero significar por karma en este caso. En relación con esto, deje que antes le diga que puesto que usted parece tan interesado en el tema, lo menos que puede hacer es estudiar dos doctrinas para que usted pueda entender esto: el karma y el nirvana. Y que profundice tanto como pueda, a menos que no esté totalmente familiarizado con estas dos doctrinas, la doble llave de la metafísica de Abhidharma. Siempre se encontrará desorientado al tratar de comprender el resto. Hay diferentes clases de karma y de nirvana que se aplican diferentemente al universo, al mundo de los devas, budas, bodhisattvas, hombres y animales, incluyendo los 7 reinos del mundo. El karma y el nirvana no son más que 2 de los 7 grandes misterios de la metafísica budista. Y solo 4 de los 7 son conocidos por los mejores orientalistas. Y esto, además, lo hacen de manera muy imperfecta. Bueno, aquí lo que está comentando el maestro es que primero nos va a explicar lo que le pasa a los que son más intermedios, ni muy buenos ni muy malos. Y luego lo que está diciendo es que antes de que pueda hacer esa explicación, necesita que él se dé cuenta de que requiere, para entender lo que va a ser explicado, un entendimiento más profundo de karma y nirvana, y además la llave de la metafísica budista, que es el Abhidharma. Es lo que le está aquí comentando muy a grosso modo. Entonces vamos a ver los detalles. Como está recomendando esto, pues hay que meterse un poco en estos temas. Yo no encontré ningún libro de Abhidharma en castellano, el que encontré es este. Es un manual comprensivo de Abhidharma, y aquí vienen pues varias cosas, como por lo menos las suficientes para entender lo que el maestro espera que nosotros entendamos, para poder explicar lo que dentro de un momento va a explicar. El Abhidharma es el corazón de la filosofía de Abhidharma, se encuentra en el Abhidharma Pitaka, una de las visiones del canon Pali, reconocida por el budismo Theravada como la recensión autorizada de las enseñanzas de Buda. Es toda una recensión. La recensión, como sabemos, es una compilación de algo. Todavía se utiliza en algunas escuelas europeas, en vez de tesis, una recensión. Es decir, un conglomerado de todo lo aprendido en una síntesis que se hace muy crítica respecto a lo que el alumno ha aprendido y la forma como el alumno discurre sobre lo que ha aprendido y cómo lo puede aplicar en la vida diaria. Entonces, en este canon fue compilado por 3 grandes concilios budistas celebrados en la India en los primeros siglos posteriores a la muerte de Buda. El primero se llama Enrihataja, convocado 3 meses después del Paribura de Buda por 500 monjes mayores bajo la dirección del anciano Makasapa. La segunda es el Vestil 100 años después, el tercero el Piraputa 200 años después. El canon que surgió de estos concilios, preservado en el idioma indio medio, ahora se llama Pali, se conoce como Tipuraka, las 3 canastas o colecciones de las enseñanzas. La primera colección, el Vinaya Pitaka, es el libro de disciplina que contiene las reglas de conducta para los bhikkhus y bhikkhunis, los monjes y monjas, y las normas que rigen al Sangha, la orden monástica. El Sutra Pinaka, o segunda colección, reúne los discursos de Buda pronunciados por él en varias ocasiones durante su ministerio activo. Por eso dice entonces el maestro que hay que entrar con mucho detalle
para ver un poco lo que es el Abhidharma antes de que él pueda explicar lo que dentro de un momento va a explicar dentro del canon budista. Un poquito más el Nirvani, que ha alcanzado el Nirvana, un alma emancipada, es la liberación de las cadenas del sufrimiento, pero solo del sufrimiento de la materia, emancipación de klesa o de kama y la completa extinción de los deseos animales. Sí, se nos dice que el Abhidharma define al Nirvana como un estado de aniquilación absoluta. Convenimos en ello, pero añadiendo a la última palabra el requisito de todo cuanto se relaciona con la materia del mundo físico. Y esto simplemente porque este último, lo mismo que todo lo que de él se haya contenido, es pura ilusión o maya. Buda Sakyamuni, en los postreros momentos de su vida, dijo que el cuerpo espiritual es inmortal. Positivamente y esotéricamente se define el nirvana como el supremo estado de bienaventuranza espiritual. Positivamente y esotéricamente se define el nirvana como el supremo estado de bienaventuranza espiritual, como la inmortalidad absoluta por medio de la absorción del alma, o del espíritu, mejor dicho, en sí misma, pero conservando la individualidad, de suerte que los budas, por ejemplo, después de entrar en el nirvana, pueden reaparecer en la tierra. Esta Tabiranca es una de las 4 ramas de la escuela de Vivekachika, fundada por el Katyayana, uno de los más grandes discípulos del señor Gautama Buda, autor del Abhidharma, Jnana Pastrana Sastra. El Tripitaka, literalmente las 3 cestas o colecciones de libros, nombre del canon búdico, está compuesto de 3 divisiones: la doctrina, las reglas y las leyes para el sacerdocio y los ascetas. Las disertaciones filosóficas y la metafísica, esto es el Abhidharma, definido por Buddhaghosa y como la ley del Dharma, que va más allá del Abhi, de la ley. Bueno, aquí les he puesto entonces para que puedan ustedes profundizarlo. Esta es una traducción de lo que viene en este libro, para poder entender lo que el maestro está pidiendo que lea tanto Hume como Sinnett, relacionados con Abhidharma y con las doctrinas de karma. El Abhidharma contiene las enseñanzas más profundamente metafísicas y filosóficas. Abhidharma contiene las enseñanzas más profundas de la metafísica y de la filosofía. Es el almacén de donde las escuelas Mahayana e Hinayana sacaron sus doctrinas fundamentales. De ahí salieron estas doctrinas. Hay una 4ª división de los Samyukta Pitaka, pero como es una edición posterior hecha por los budistas chinos, no es aceptada por la Iglesia del Sur de Sion. Bueno, todo eso viene aquí en el libro y lo que le está recomendando a ellos es que lo estudien. Un poco más de esto, ya no mucho más, son nada más 3 hojas para lo que el maestro está pidiendo que repasemos. En la tradición Theravada se lleva a cabo en el máxima estima, reverenciado como la joya de la corona de las escrituras budistas. Como ejemplos de esta estima, en Sri Lanka, el rey Kassapa X tenía todo el Abhidharma Pitaka escrito en oro, placas, el primer libro gestado en gemas, mientras que otro rey, el Vichabuyu del siglo XI, solía estudiar el Dharmasanga cada mañana antes de asumir los deberes reales y compuso una traducción del mismo al sinigalés. Es decir, esta obra es muy inspiradora y al grado de que muchos de los reyes, de los grandes reyes de la época, de los grandes, los buenos, tenían a este libro y lo leían antes de empezar ya su ministerio diario. En una lectura superficial, sin embargo, esta veneración daba a Abhidharma parece difícil de entender. Los textos parecen ser simplemente un ejercicio escolástico de manipulación de conjuntos de términos doctrinales pesados y tediosamente repetitivos. La razón por la cual Abhidharma Pitaka es tan profundamente reverenciado solo se aclara como resultado de un estudio minucioso de profunda reflexión realizados por la convicción de que estos libros antiguos tienen algo importante que comunicar. Cuando uno se aproxima a los tratados de Abhidharma con tal espíritu y adquiere una idea de sus amplias implicaciones y unidad orgánica, encontrará que están intentando nada menos que articular una visión comprensiva de la totalidad de la realidad experimentada, una visión marcada por la amplitud de la realidad, rango, completitud, sistemática y precisión analítica. Desde el punto de vista de la ortodoxia Theravada, el sistema que exponen no es una invención del pensamiento especulativo, no es un mosaico creado a partir de las hipótesis metafísicas, sino una revelación de la verdadera naturaleza de la existencia como la percibe la mente que ha penetrado en la totalidad de las cosas. Y el método doble, el gran comentarista budista Sankaya Buddhaghosa explica la palabra que significa aquello que excede y se distingue del Dharma. Y aquí es donde viene la explicación importante que el maestro quiere que ellos escuchen. Entonces, de acuerdo a esta explicación, el Abhidharma significa aquello que excede y se distingue del Dharma.
El prefijo avi, que tiene sentido de preponderancia y distinción, y dharma, aquí significado de la enseñanza del Sutra Pitaka. Cuando Abhidharma se dice que supera la enseñanza de los sutras. Esto no pretende sugerir que la enseñanza sea defectuosa en algún grado, o que el Abhidharma proclame alguna nueva revelación de la doctrina esotérica conocida para los sutras. Tanto los sutras como el Abhidharma están conectados a la tierra para la doctrina única del Buda en las 4 nobles verdades y todos los principios esenciales para el logro de la iluminación. Ya están expuestos en el Sutra Pitaka. La diferencia entre los dos no se refiere a los fundamentos, pero es más bien en parte una cuestión de alcance y en parte una cuestión de método. En cuanto al alcance, el Abhidharma ofrece el tratamiento minucioso y completo que no se puede encontrar en los Sutras Pitaka. Bueno, con eso tenemos más o menos una idea de la profundidad que tiene esta obra, que ha sido recomendada para el maestro para que puedan entender. Vamos a regresar acá para ver cómo los dice en relación a esto. Deje que antes que le diga que puesto que usted parece tan interesado en el tema, lo menos que puede hacer es estudiar las 2 doctrinas de karma y nirvana y también lo que es el Abhidharma. Y siempre se encontrará desorientado al tratar de comprender el resto. Hay diferentes clases de karma y de nirvana que se aplican diferentemente al universo, al mundo, a los devas, a los budas, bodhisattvas, hombres y animales, incluyendo los 7 reinos del mundo. El karma y el nirvana no son más que 2 de los 7 grandes misterios de la metafísica budista. Y al hablar de la metafísica budista, ya está hablando entonces de la vida. Bueno, aquí se les queda a ustedes el libro para que ustedes puedan estudiarlo en las ramas, que es el Comprehensive Manual de Abhidharma. Pero por supuesto que hay otros que también pueden ser leídos. Bueno, y hay un poquito más, pero yo creo que nada más vamos a ver estas 2. Ustedes ya podrán, si les sacan una foto o lo que fuera, ver el resumen que hice. Pero viene mucho detalle ya desde al anciano Sariputra, el general de la Dharma, se encontraba con Buda ahí y recibiría una sinopsis de la enseñanza dada ese día en el mundo de los dioses. Entonces a él, el maestro, dio el método diciendo: Sariputra, tanta doctrina ha sido mostrada. Así la entrega el método para el discípulo principal, quien estaba dotado del conocimiento analítico, como si el Buda estuviera parado en el suelo al borde de la orilla, y señaló el océano con su mano abierta. El anciano también se hizo muy clara la doctrina enseñada por el bendito en cientos y miles de métodos. Habiendo sorprendido el Dharma que le enseñó en el bendito Sariputra, a su vez lo enseñó a su propio círculo de 500 alumnos. Bueno, aquí está hablando la historia alegorizada de esto. Y en el libro del Compendio de la Conciencia, que es un libro clásico del budismo, aparecen entonces algunos elementos de lo que aquí les he estado traduciendo. El completamente iluminado, the fully enlightenment one, aquí el Samasabuddha, el Buda es llamado completamente iluminado porque él es el que tiene completamente entendido por sí mismo la naturaleza íntima de todos los fenómenos. Aquí es exactamente lo que viene. Entonces, they call the fully enlightened one because he's the who fully understood himself, the ultimate. O sea, esta es una traducción textual de lo que viene en esta obra para cerrar ya de una vez por todos lo que tiene que ver con el Abhidharma. El Buda también es llamado el inigualable, porque sus cualidades y atributos no pueden ser igualadas por ningún otro ser. Aunque todos los arhats posean distinguidas cualidades de moralidad y concentración y sabiduría suficientes para resultar en la liberación, ninguno posee las innumerables e inconmensurables virtudes con las que un Buda supremo está plenamente dotado. Los 10 poderes de conocimiento del Tathagata, las 4 bases de confianza en sí mismo, el logro de la gran compasión y el conocimiento sin obstrucciones de la omnisciencia. De ahí, el Buda no tiene igual entre todos los seres sencientes. Vamos a repasar esto porque es ya como el corazón de la Abhidharma. Entonces, y las inconmensurables virtudes con las que un Buda supremo está plenamente dotado. Las 10, los poderes de conocimiento del Tathagata, las 4 bases de confianza en sí mismo, el logro de la gran compasión y el conocimiento sin obstrucciones de la omnisciencia. Bueno, y creo que hasta aquí se queda la síntesis que hice del libro. Y ahora sí regresamos a la carta. Si usted le pregunta a un docto sacerdote budista, ¿qué es el karma? Él responderá que karma es lo que un cristiano podría llamar providencia. Solo en cierto sentido. Cuidado del mundo y de los hombres que los cristianos atribuyen a Dios. Y un musulmán, Kismet, ha dado al destino. También solo esto en cierto sentido. Y se trata de esta doctrina fundamental que nos enseña que tan pronto como un ser consciente o sensible muere, tanto se trate de un hombre, de un deva o un animal, se produce un nuevo ser que reaparece en el otro nacimiento del mismo o en otro planeta bajo condiciones que él mismo ha creado anteriormente.
O bien, en otras palabras, que karma es el poder guía y Trishna, en Palitana, el ansia o deseo de vida sensible, la fuerza o energía que le corresponde resultante de las acciones humanas o animales, que a partir de los viejos escandas produce el nuevo grupo que forma el nuevo ser y determina la misma naturaleza del nacimiento. O para clarificarlo más todavía, el nuevo ser es recompensado y castigado por los actos meritorios y por las infracciones del antiguo, es decir, del antiguo ser, del ser que era. Todo esto ya lo sabemos, está hablando nada más de lo que es la introducción a lo que es el karma y cómo aparece el ser para de alguna manera pasar por el pago de las deudas que tienen y también por la recompensa. El karma representa un libro registro en el cual todos los actos del hombre, buenos, malos o neutros, son cuidadosamente anotados en su debe o en su haber, por él mismo, por así decirlo, o mejor dicho, por sus mismas acciones. Ahí donde la fantasía poética cristiana creó y vio un ángel custodio registrador, la austera y realista lógica budista, percatándose de la necesidad de que toda causa tenga un efecto, enseñó la verdadera presencia del mismo. Los adversarios del budismo han dado mucha importancia a la supuesta injusticia que existiría si el culpable escapara del castigo y si una víctima inocente tuviera que sufrir, puesto que el culpable y la víctima son seres distintos. En realidad, si bien en un sentido puede ser consideradas así, sin embargo, en otros sentidos son idénticos. El antiguo ser es el único progenitor, padre y madre a la vez del nuevo ser. De hecho, el primero crea y modela al segundo, y a decir verdad, mucho más de lo que hace un padre según la carne. Y una vez que haya llegado usted a conocer todo esto de los escandas, verá lo que quiero decir. Y aquí viene toda una explicación de los escandas que también ya la sabemos, pero bueno, es una síntesis también para poder entender lo que el maestro aquí está explicando. Entonces los escandas son los haces o grupos de atributos, toda cosa finita, impalpable de lo eterno y absoluto. En todo ser humano viviente hay 5, esotéricamente 7, atributos conocidos con el nombre de panchaskandas. Y son la forma, ya lo sabemos, la percepción, la conciencia, la acción y el conocimiento. Estos escandas se juntan al nacimiento del hombre y constituyen su personalidad. Y están determinados por el anterior, por lo que el anterior dijo, quiso e hizo. Sus dichos, sus acciones y sus palabras llevan a las proporciones necesarias de estos 5 escandas. Después de la madurez, tales atributos, estos empiezan a separarse y debilitarse, y esto es cuando viene la decrepitud y la muerte. Los escandas son los gérmenes de la vida para todos los principios del ser en la totalidad del hombre subjetivo y objetivo. Los escandas son gérmenes de vida en los 7 planos. Constituyen la totalidad del hombre subjetivo y objetivo. Cada vibración que producimos es un escanda. Los escandas están íntimamente unidos a las pinturas de la luz astral, que es el medio ambiente de las impresiones. Los escandas o vibraciones relacionadas con el hombre subjetivo o objetivo son los vínculos que atraen al ego que se reencarnará. Los gérmenes dejados atrás cuando este ego entra en el Devachan y que han de ser recogidos otra vez y agotados por una nueva personalidad. Un cambio mental o un vislumbre de verdad espiritual puede hacer convertir repentinamente a un hombre a la verdad, hasta en la misma hora de su muerte, creando así muy buenos escandas para la próxima vida. Los escandas son kármicos y no kármicos, pueden producir elementales por Kriya Shakti, inconsciente. Cada elemental lanzado por el hombre ha de volver tarde o temprano, puesto que es su propia vibración. Y los elementales, ya sabemos, son pensamientos encarnados, buenos o malos, cristalizados en la luz astral. Todo esto es una supersíntesis de escandas para poder entender entonces lo que el maestro aquí está tratando de decir, que esto es ya mucho más sabido en las doctrinas que normalmente estudiamos. El grupo de escandas es el que forma y constituye la individualidad física y mental que llamamos hombre o cualquier ser. Este grupo consta en la enseñanza exotérica de 5 escandas al saber, ya se mencionó, pero aquí es una explicación adicional. Rupa son las propiedades materiales del encarnado, Vedana, las sensaciones que tendrá de acuerdo a lo que haya trabajado, Sana, las ideas abstractas a las que tendrá derecho de acuerdo a lo que haya trabajado, Samkara, las tendencias tanto físicas como mentales, y Viñaña, los poderes mentales, una ampliación del cuarto, indicando las predisposiciones mentales, físicas y morales. Es decir, mentales, que tan inteligente, físicas, que tan fuerte y sano, y morales, que ya se hayan trabajado. Nosotros les añadimos 2 más, cuyo nombre y naturaleza usted puede aprender en lo sucesivo. Por el momento es suficiente que sepa que, 2 puntos, esas 2 más están relacionadas y dan nacimiento al Sakayati, o herejía de la ilusión de la individualidad, y la otra es el Atavada, la doctrina del yo.
Ambas, en el caso del quinto principio del alma, conducen a la maya, que es la herejía y la carencia de la eficiencia de ritos y ceremonias vanas en plegarias e intercesiones. El maestro ya no explica con mucho detalle cuáles son esos dos, pero lo da de una manera más alegórica o un poco más dispersa. De ahí que tenemos entonces que leer varias veces para tratar de extraer lo que podrían ser entonces estos dos escandas adicionales a los ya conocidos exotéricamente. Y aquí tenemos la tendencia que ha sido heredada como escanda, rompe el equilibrio y fuerza a la voluntad y al intelecto a corregir. Entonces, la voluntad y el intelecto, el razonamiento correcto, y a través de la voluntad, la potencia, la fuerza que tiene para corregirlo, es el que puede devolver el equilibrio cuando una escanda ha hecho esto, ha generado entonces que en uno de los platos de la balanza, entonces eso origine un desequilibrio. Y bueno, aquí tenemos una recreación de todo esto. Tenemos aquí a los socios del yo inferior, que puede ser la tecnología. Aquí está la involución del deterioro, el enemigo interno, el socio del yo interior. Y pues, todo este sistema vibracional llega a los filtros. En la parte de arriba tenemos a la evolución y desarrollo, los socios del yo superior, el amigo interno. Tenemos el amigo y el enemigo interno. Y entonces todo esto llega a los filtros. Y si la persona cae en la tentación por todo lo que se ha asimilado sobre esta placa de la balanza, entonces la persona torcerá hacia acá. Y hay una reducción de valor y eso lleva a la casa de los espantos. Si consigue por voluntad de intelecto, como dice el maestro, neutralizar este peso y hacer que gane el peso físico menor, entonces habrá conexión con el amigo interno, habrá una agregación de valor y llegará a la casa de la hermandad. Al final, entonces, de todo esto tenemos que hay una disminución gradual de la desproporción negativa, una vez que logra ir hacia arriba, o hay un incremento gradual de la desproporción negativa cuando no lo ha conseguido. Porque la inercia del peso mayor, de lo que tiene que ver con el enemigo interior, hace que la persona descuidada o que no sepa dirigir su voluntad o que no sepa razonar suficientemente bien, genera ese problema. Bueno, y ahora volviendo a la pregunta, vamos a volver otra vez a la pregunta de la identidad entre el ego antiguo y el nuevo. Puedo recordarle una vez más que incluso vuestra ciencia ha aceptado el hecho antiguo y muy antiguo enseñado claramente por nuestro Señor. Esto es que un hombre de cualquier edad, por más que sienta conscientemente él mismo, sin embargo físicamente no es lo que era unos años atrás. Nosotros decimos 7 años y estamos dispuestos a sostenerlo y a demostrarlo. Aquí el maestro va a empezar a hablar entonces de los cambios que la persona tiene durante la encarnación y explica cómo cada 7 años hay una especie como de transformación, con lo cual entonces la persona se va transformando y va siendo cada 7 años diferente al anterior. Y aquí lo va explicando entonces más o menos con cierto detalle, y de estas explicaciones pues nos llevaremos ya ahora sí por fin al final de la carta 16, después de haber masticado y profundizado todo lo que pudimos el famoso de Bachán. Vamos a ver cuánto nos queda, no nos queda mucho ya para terminar, pero yo supongo que en la próxima sesión finalmente ya terminaremos la carta. Nos quedan entonces algunos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, nos vamos a quedar acá. Vamos a esperar entonces que la siguiente sesión ya podamos terminar la carta. Ha tenido zonas la carta muy complejas, muy difíciles de explicar, y luego ha hecho una serie de sugerencias que en las logias, cuando ustedes estudien, pues traten de seguirlas, es decir, profundizar sobre cada una de las cosas que el maestro pide para poder entender con mayor facilidad tanto el Kama Loka como la gestación que ya vimos en la otra sesión, y finalmente el Devachan, que es como el marco más pesado de lo que viene aquí en esta carta 16. Voy a dejar de compartir para ver si hay alguna pregunta, duda, aclaración, adición o lo que fuere. Y la próxima sesión continuamos en esta zona que nos quedamos aquí. Bueno, pues si hay alguna pregunta, duda, comentario o lo que fuere, bienvenida. Luz Marina. Enrique, gracias por esta conferencia. Realmente es asombroso todos los temas y aspectos que los maestros nos comparten. Y bueno, todo el trabajo que has hecho para transmitirlo. Quería hacerte una pregunta. En tu estudio que acabas de hacer, realmente, ¿cómo interpretarías el tema del Abhidharma? Porque va más allá del Dharma, pero
en esencia esto va a una sabiduría más profunda, a un nivel de conciencia más elevado. ¿Tú cómo lo interpretarías y qué relación tiene con el nirvana, ¿no? Porque parece como que si a cierto nivel de conciencia o muy alto o más allá del dharma, que es como más allá de la experiencia personal, no sé cómo interpretarlo, cuando transmutas al otro nivel, pues obviamente tendrás una experiencia del nirvana más elevada. No sé, me quedó como esa idea. ¿Tú podrías corregirme, por favor? Mira, yo no sé cómo puede ser y luego pues no te contestan cuando preguntas, luego nomás se ríen los monjes, los muy elevados, los que tienen mucho desarrollo, pero tampoco te dicen que no sea así, pero tampoco te dicen que sí, entonces como que al final es una especulación. Pero yo lo que diría, lo que entiendo es que se producen zonas límbicas. Una zona límbica, voy a tratar de ponerlo acá para poder explicar lo que me estás preguntando. Entonces, cada zona vibracional, que en realidad son como, no saben tampoco ellos cómo describirlo, se describen como espacios o como moradas o como, yo qué sé, como lugares que no son lugares de lo que nosotros podríamos pensar lo que es un lugar en el plano físico. Eh, Sin embargo, están habitados esos espacios en función de la calidad vibracional que todos tengamos. Entonces, esto no es exactamente como es o como se explica, pero te voy a tratar de explicar cómo lo veo yo. Y a ver si, déjame ver, estoy haciendo un pequeño dibujo para entenderlo. Y hay dos maneras de entender esto, y de hecho yo ya lo pregunté, pero te digo que no quedó muy claro. Y por eso saqué un dibujo cuando estaba yo dando la parte de ciencia, porque otra vez volví a preguntar, y resulta que no estaba ni dentro ni afuera. Entonces les puse un esquema. Y entonces mientras vamos nosotros vibrando en una... A ver cómo te explico esto. Déjame poner aquí la pantalla. Mira, el dibujo es muy simple, es este. Y en este dibujo podemos observar, este es tu estado vibracional actual, un ser humano, es decir, el camino medio. Y este es un estado vibracional superior, muy a grosso modo, lo que sería un estado débico. Y el estado débico tiene una zona de interconexión, esta es una zona límbica, donde lo superior del estado inferior se mezcla con lo inferior del estado superior. Y en esta zona, entonces, el que está aquí, el hombre común, puede beber un poco de la experiencia débica y los devas, sobre todo los devas menores, en esta zona de aquí, pueden beber un poco al estar en esta zona tan baja, pueden estar en esta zona de interconexión entre las dos áreas. Entonces, no sé si eso conteste tu pregunta. También hay otro esquema que puede más o menos explicar esto en función de lo que la gente te va explicando. Entonces, el nirvana, conexión con el estado límbico, que es esto, y a esta zona. Y ya en el budismo ya ni siquiera existe, ya sería el emptiness, sería la nothingness. Si es nothingness, todo explicado por el mundo de las cosas. Okay. Pero si es emptiness, ya está mucho más allá. Entonces, al final de cuentas, los sistemas vibracionales que podemos simbolizar van subiendo y cada vez que suben más son más sutiles y sutiles hasta que prácticamente ya son imperceptibles, y es muy imperceptible su sutilidad hasta llegar a ese estado. Y hay todo, porque hay un estado vibracional máximo. Sin embargo, el nirvana, si lo podemos dividir tan abajo como estamos, sería más o menos esto. No sé si eso contesta un poco la pregunta que estás haciendo, Luz Sí, María. sí, sí, creo que gráficamente Es como lo ve, me que has sea así. orientado, claro, claro. Puede ser que no sea así, Mm, pero ya lo pregunté y tampoco me pareció que dijeran que no. Pero ajá, obviamente nomás se rieron, por lo menos el al que le pregunté. Son cosas que es muy difícil que podamos ver hasta que tengamos ya más desarrollo y nos claro, podamos meter quizá a una iniciación pues dentro del mundo del budista como para que se nos puedan revelar claro. ciertas cosas y Está podamos así ver esto con como, mayor claridad en el entendido de que ajá, aunque nos la revelen todavía seguimos muy abajo y ese claro. es un camino pues enorme, es un camino lleno de escalones
y nosotros estamos donde estamos, pues luchando para seguir al escalón que está subsiguientemente arriba de nosotros y muchos vienen detrás. Eso es prácticamente todos ya lo entendemos a raíz de los contenidos de las cartas. Como era alcanzado un nivel de vibración mental casi que vivir en el manas, con la percepción del manas. Muy Sí, te ponen elevado. el ejemplo de un instrumento musical que te puede dar hasta 8 registros o 7 registros octavados, que ya lo hemos explicado en otras clases. Ajá. Y ese, con mucho esfuerzo, el instrumento lo tenemos. Lo que nos falta es la maestría para dar la máxima utilidad posible del instrumento que tenemos. Y esa maestría la adquirimos por ensayo y error, por lecturas, por el ánimo que nos dan los maestros que nos enseñan, y poco a poco pues podemos empezar a darlo porque tenemos el aparato, tenemos el instrumento que puede llegar a dar ese nivel de sutilidad. Y lo que explican ellos, como ya lo vimos ahora, es que Buda se va incluso más allá de esas octavas a un estado de sutilidad adeptos, excesos máximos de sutilidad que podemos tener, que son mucho más arriba de donde estamos, pero que son más abajo que otros. Es una cadena muy, muy compleja de entender en donde estamos, y a veces hasta espanta verlo de esa manera, pero bueno, pues así estamos. Gracias, Enrique. No, al contrario. Hay preguntas Parece en que no el hay más chat. preguntas. Hay preguntas en el chat. Creo que hay 3 preguntas. A ver. Carolina, si las quieres leer, Carolina. Ok, gracias, Ángela. Sí, Enrique, Patricia Chávez pregunta, ¿qué característica debe tener un cascarón dentro de la sociedad teosófica? Esa es la primera. Ah, caray. ¿Qué características debe tener un cascarón dentro de la sociedad teosófica? Es decir, un teósofo que se murió y está ahorita como cascarón, ¿o cómo? Yo creo que ella lo dice que si el cascarón es lo mismo. No sé, Pati, puedes hablar y aclarar un poco más la pregunta. No, ya lo explicamos cómo lo dividen los maestros, ¿no? Tenemos el cascarón que tiene solo 2 principios y que está condenado a desaparecer. Tenemos el cascarón de 3 principios, y luego lo explican los cascarones que tienen los accidentados y los suicidas. Pues todo lo que vamos a explicar. Y en las clases anteriores también se ha hablado mucho ya del formato de cascarón, y también que yo creo que los maestros vieron que causaba un poco de problema esto, y entonces pusieron cómo le llaman ellos de su lado a estas cosas. O sea, eso ya está visto. Yo creo que tendría que repasar las clases que se han dado para tener una idea visto el texto original, que pueda ya leer y releer cómo lo presentan los maestros. Porque ven que el maestro Cache dice que se tarda mucho para tratar de explicar esto por las complicaciones que tienen los idiomas europeos, que no son muy exactos para poder explicar las cosas abstractas. Ana Cuellar pregunta, ¿la muerte por accidente no es kármico? ¿Por qué compararla con el suicidio? Si quieres te hago de una vez la otra para que la enlace. Maru dice, ¿qué pasa cuando en un accidente queda inconsciente 3 o 4 minutos? ¿A dónde va? ¿Recuerda? ¿No recuerda? No, pero es otra cosa. Lo que está, la última pregunta, eso es otra cosa. Ya estamos hablando de medicina mayábica, y estamos hablando de estados de conciencia, cómo los divide la ciencia materialista. Y los estados de conciencia normalmente se dividen en la conciencia normal, la conciencia vigílica, sopor, estupor y coma. Y el coma con tres planos. Y luego hay otra forma de entender la conciencia de manera diferente, porque eso es del accidente, cuando te quedas inconsciente, está hablando de esa conciencia, la pregunta. Pero de eso no estamos hablando en estas clases, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Estamos hablando del accidentado que murió. Y por lo tanto, automáticamente en el Kama Loka, la gestación y luego el Devachan. Eso ya está muy explicado en toda la carta. Eso en relación a esa pregunta. ¿Y la otra pregunta cuál era? ¿Por qué se compara con el accidentado, con el suicida, si el accidentado es algo kármico? No necesariamente, ya lo explicó el maestro, no necesariamente es kármico. También hay cosas que no están planificadas, que sucedan y suceden. Hay ciertas imperfecciones en donde la persona, por la poca pericia que tiene para moverse, genera este tipo de situaciones. Hay un libro donde esto se puede ver muy bien, aunque es de un rabino judío, se llama Harold Kushner, que se llama When Bad Things Happen to Good People, cuando cosas malas le pasan a la gente buena. Y en este libro, en uno de los capítulos, él explica que estaba harto de que sus feligreses dijeran que le cayó un piano en la cabeza a alguien porque así quiso Dios.
Y él dice, no, a ver, Dios pone las reglas, pone las leyes, y si usted es tan bruto de pasar por debajo de un piano, pues es usted el causante, eso no lo quiso Dios. Y lo explica con mucho detalle en un capítulo. Entonces, y no hay un karma, y sí hay, porque ¿por qué se dice que sí hay? Porque ese sujeto no ha crecido intelectualmente lo suficiente debido al no utilizar las oportunidades que ha tenido en vida intelectuales que le permitan tener la pericia necesaria para salvarse de ese accidente. Es una manera de verlo. Por lo tanto, hay un karma escondido ahí. Sí es complicado, es que ver esto ya con mayor complejidad vemos que no es de todo o nada, es que o hay o no hay, o qué parte hay o lo que sea, porque todo se subdivide y se subdivide. Y lo vamos a seguir viendo conforme avancen las cartas, hasta donde sea razonablemente posible, pero en realidad en realidad es como yo lo veo, es lo que yo podría decir a ese respecto. Gracias, Enrique. Bueno, chicos, pues, Hay muchísimas gracias. otra pregunta, Enrique, disculpa, de Memo Bárcenas la acaba de hacer, dice. Consulta, Enrique, ¿una persona que pierde la vida por asesinato equivaldría a por accidente? Gracias. Pues el asesinado, mira, es que aquí entramos otra vez en un problema de definición, porque el suicidio es un homicidio hecho hacia uno mismo. Entonces ahí la palabra es un homicida. El suicida es un homicida, solo que hacia él. Y el homicida que no es hacia él, pues es un homicida hacia otro. Y al final, pues es él. Entonces, en él, por lo menos en esta rueda kármica, que es lo que está explicando aquí el maestro. Entonces, todos los que pierden la vida se puede considerar como un accidente porque ha sido asesinado o porque ha sido suicidado o homicidado o lo que sea, más otras formas de muerte, entran en el proceso natural que ya se ha explicado en toda esta carta. Pero el maestro hace una especial énfasis en lo que son los suicidas y lo que son los accidentados. Y ahora los suicidas, pues, que salen muchas preguntas. A mí como psiquiatra pues me sale la pregunta, bueno, se nos enseña que un suicida es un homicida, si eso equivaldría entonces el homicida al suicida, pero es una pregunta que yo me hago y no está contestada en la carta. Si así fuera, entraría en el mismo esquema. Si no es así, entonces entraría en otra forma de muerte. Y al final, yo creo que la tesis más importante de la carta es que todo el mal que hacen los espiritistas al atraer a estos cuerpos y ocasionarles más karma, con lo cual se alarga mucho más el periodo de penitencia que pueden tener en estos mundos. Y es lo que yo creo que el maestro trata de todo el tiempo de decir y advertir a los que hacen mediunidad que tengan mucho cuidado con este tipo de trabajos porque hacen muchísimo daño. Y luego explica que estos cadáveres vivientes que tientan y fastidian a los cascarones que están ahí, al final se van a destruir, pero mientras no lo hacen generan muchísimos problemas. O sea, todo lo que pasa de aquel lado malo ha hecho una síntesis muy grande el maestro como para que podamos darnos una idea de todo lo que pasa ahí, que es muy complejo. Y por eso he tratado de hablar hasta despacio en esta carta para que podamos analizarla con mucho cuidado. Entonces, la respuesta a esta es que no lo sé. Yo lo pondría como psiquiatra, pero probablemente me estoy equivocando. Pero si no fuera así, pues es una muerte como todas las demás muertes que entra al estado de cascarón y después de gestación y finalmente de debachán. Es como yo lo vería. Bueno, chicos, pues muy bien. Pues nos vemos para terminar ya la famosa carta 16, la próxima sesión. Y ya poder dentro de 2 sesiones entrar en la 17, porque sí nos llevó un montón de sesiones la carta 16, porque es muy compleja. Pues muchas gracias. Gracias, Enrique.